El Salmo 20 es un salmo que fue escrito por el rey David. ¿Por quién fue escrito? Por el rey David. Y el rey David, cuando escribió este salmo, él escribió más bien la experiencia que él tuvo, ¿verdad?, en su vida personal, en su vida con Dios, en sus guerras, en sus batallas. Y él decidió escribir este salmo, el Salmo 20. Son de esos salmos que debemos aprender de memoria, todos los que estamos aquí. Este salmo trata acerca de... Este salmo es una oración de victoria, no es una oración de derrota, es una oración de victoria. Y es la confianza en que Dios escucha, responde y sigue dando victorias. De eso se trata este salmo. Al meditar en este salmo, tú te das cuenta que aún Dios, no solo hace 3000 años en los tiempos de David, sino hoy en día, Él todavía sigue escuchando, Él todavía sigue guiando, Él todavía sigue respondiendo oraciones. Y de eso se trata este salmo. En sí, de eso se trata. De alguna manera, este salmo era una canción, un poema, era una oración que el pueblo de Dios hacía antes de ir a la batalla. Cuando tenía que salir su rey a la batalla, cuando ellos tenían que salir con su rey a conquistar, a pelear, a avanzar territorios o a sacar enemigos, casi siempre este salmo lo cantaban, o era un salmo que ellos oraban a Dios para pedirle a Dios que los ayudara en estas batallas. Y no ha cambiado mucho, ¿verdad? No han cambiado mucho las cosas, porque la vida también es una batalla y tenemos que enfrentar problemas de todo tipo, personales, espirituales, relacionales, emocionales, empresariales, matrimoniales, de salud. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Hace 3000 años ellos tenían que buscar a Dios para que Dios les ayudara en las batallas, y hoy en día no ha cambiado mucho. Hoy tenemos diferentes batallas, pero son batallas, y tenemos que entender que más que nunca uno necesita a Dios. Olvídese de que yo no le voy a hablar de religión, le estoy hablando que usted y yo necesitamos a Dios, necesitamos una relación con Dios para que Él nos ayude a enfrentar esas batallas, esos desafíos, o como usted le quiera llamar. Y la pregunta que yo le voy a hacer este día es: ¿a dónde corres cuando llega el conflicto en tu vida? Cuando llega el desafío, ¿a dónde tú corres cuando llega la angustia a tu vida? ¿A quién corres? ¿A quién vas? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos aquí. Ahorita tal vez estás en alguna situación y la pregunta es: ¿a quién corres? ¿A quién vas? ¿A quién buscas? Cuando estás en medio de una angustia, cuando te han dado un mal reporte, cuando el abogado o el médico o alguien en la escuela te dio un mal reporte y las cosas no se ven bien, yo te pregunto: ¿a quién acudes? ¿A quién vas? Porque este salmo de eso nos habla. Este salmo nos habla de a quién ir cuando estamos en medio de la batalla. Y por supuesto que el salmo es algo largo, entonces solo voy a escoger algunos textos de los cuales hoy vamos a meditar en ellos. Voy a leer el Salmo 20 para ustedes, y dice así, algunas partes del Salmo 20. Dice: el Señor te oiga en el día de la angustia, el nombre de Dios de Jacob te defienda, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Dios, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estaremos en pie. Puede darle buen aplauso a esta palabra tan increíble, tan poderosa. Y en este salmo
hay algunas verdades, hay muchas, pero escogí algunas que espero te puedan de verdad ser de ayuda y ser de bendición. Aquí están. Verdad número 1. Voy a tomar estas verdades de cada verso que leí ahorita, voy a tomar algunas verdades de ahí y luego las vamos a aplicar a nuestras vidas. Primera verdad. La primera verdad, anótela, del Salmo 20 es esta: Dios escucha en el día del conflicto, o Dios nos escucha en el día de la angustia. El Salmo 21 empieza diciendo: Dios te oiga, dice el rey David. Él es el que escribió este salmo y dice: Dios te oiga en el día de la angustia. Dice otra versión: Dios te oiga. Y eso es algo interesante, porque la angustia es inevitable, pero no es eterna. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, van a tener luchas, van a tener conflictos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces esto es bien importante. La angustia es inevitable. No podemos, voy a decirlo así, la tierra no es el cielo. En el cielo ya no hay llanto, no hay conflictos, no hay cobradores, no hay médicos, no hay hospitales, no hay medicina, no se necesita, no hay sol, no se necesita, porque es el cielo. Ahí ya nadie se enferma, ahí nadie le duele nada. Pero la tierra es otra cosa. Y en la tierra, por estar en la tierra, hay injusticias, hay maldad, y vamos a enfrentar conflictos. Y así es. Ahora, lo primero que el salmista declara no es desesperación, en eso me fijé, sino lo primero que él dice en el salmo es: el Señor te oiga en el día del conflicto. Es decir, él declara que no tienes que estar lleno de desesperación, sino lleno de confianza en Dios, porque en ese momento de angustia Dios nos escucha. Dios nos ¿qué? Nos escucha. Dice el Salmo 20, dice: Dios te oiga en el día del conflicto, ¿y qué más va a hacer? Y te defienda. Así empieza el Salmo. Y eso es maravilloso, porque Dios no ignora tu angustia y no ignora tu clamor. Él escucha, te defiende y responde. ¿Cuántas veces has estado en momentos en tu vida donde has clamado a Dios porque estás desesperada, porque estás angustiada? Y el clamar a Dios trae como consecuencia paz. Es como un intercambio. Cuando tú oras y buscas a Dios, tú das tus cargas al hacerlo, y luego Dios te da a cambio su paz. En medio del conflicto, de la angustia, Dios nos escucha. ¿Y qué corazón escucha? Un corazón humilde, un corazón sincero. No escucha palabras rebombantes, no escucha palabras que están muy escogidas. No. Él ve el corazón. El Señor te va a oír en el día del conflicto. Muchas veces cuando hay conflicto, lo primero que hacemos es correr a buscar otro médico, a buscar otro abogado, a buscar a alguien y no corremos a Dios. Pero en el día del conflicto, David dice: lo primero que yo hago en el día del conflicto es que corro a Dios, porque sé que en Él me escucha, Él me responde y Él me defiende. Usted debe saber eso en su corazón. Usted no está solo. Cuando sale a la batalla todos los días a pelear por su casa, a pelear por su familia, por sus hijos, cuando usted cada día está en su casa luchando por su familia, cuando usted cada día hace eso, usted debe saber que en medio de la angustia Dios lo va a escuchar. Usted no está solo. Y no solo lo va a escuchar, dice el Salmo que Él nos va a defender. Que alguien diga amén a eso. Muchas veces ni las manos metemos. Muchas veces cuando ya llegamos, las cosas ya se arreglaron, pero mira lo que sucedió. No es que era buena la persona, no es que esto, no, era Dios. Dios obró antes de llegar
y la gente se dispuso, pero fue Dios. Y me encanta eso. Estaba pensando en alguien con angustia, y es una chica llamada Ana. Ella era una mujer angustiada porque ella tenía un esposo que valía por 10. ¿Cómo es eso? Sí, el esposo que ella tenía era tan buen esposo que él se atrevió, eso yo nunca lo he oído a nadie más que aquí, se atrevió a decir: ¿no soy yo mejor que 10 maridos, que 10 viejos? O sea, imagínese un hombre diciéndole a su esposa: él es tan buen marido que él se atreve a decirle que él es 10 veces mejor que cualquier marido. Y ella no lo refuta, ella al contrario lo afirma y dice: sí, tienes razón, y gracias por ser mi esposo y por ser tan bueno, pero la verdad es que yo quiero un hijo. Porque una mujer que en los tiempos antiguos, cuando no tenían hijos, se consideraba una mujer maldita por no darle fruto a su marido. Entonces imagínese, ella estaba angustiada. El marido tenía otra esposa, porque se usaba la costumbre que tuvieran otra esposa, y el marido de ella tenía otra esposa, y la otra le había dado hijos como si fueran conejos. Gracias por su entusiasmo. Pero ella no podía darle, y ella estaba en angustia. Y un día ella, llena de angustia, va al templo. Todos digan conmigo: va al templo. No, pero díganlo fuerte: va al templo. O sea, si fuéramos tiempos antiguos diríamos: fue al santuario, fue a la casa de Dios, para que entienda. Ella pudo orar desde su casa y Dios escucharla desde su casa. Pero hay oraciones que Dios te va a escuchar en su santuario, en su templo. Tú puedes orar en tu casa y Dios te escucha en tu casa, pero hay oraciones que tú vas a hacer que solo en el templo, en la casa de Dios, las va a responder en el nombre de Jesús. Wow. Déjame demostrarlo con la Biblia. Ana, 1 Samuel 10 dice: Ana, con una profunda angustia, porque así empieza el Salmo 20, el Señor te oiga en el día de la angustia, lloraba mientras oraba al Señor. ¿En dónde estaba orando? En el templo. Ella dejó su casa y caminó. El templo le quedaba así como ustedes en Huachochi. Yo sé que para ir al templo, algunos de ustedes caminan 1 hora o mucho tiempo caminan para llegar al templo de Huachochi, allá en la sierra. Yo entiendo eso. Ana caminó 1 día o 2 para llegar con su esposo. Llegaron para llegar al templo donde ella fue a orar, y ella estaba angustiada. Y cuando ella estaba angustiada, dice la Biblia que hizo una promesa a Dios, y le hizo esta promesa como las promesas que hacemos aquí, y le dijo: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces le dice, aquí está la promesa, si me lo das, yo te lo voy a devolver y será tuyo durante toda su vida. Pero yo quiero sentir qué se siente ser mamá. Yo tengo un marido, era un hombre muy rico, no le hacía falta nada, pero ella quería un hijo. ¿Y qué sucedió? Dios en su angustia, en la angustia de Ana, le respondió y le dio un hijo llamado Samuelito. Dele un aplauso al Señor. ¡Wow! Samuelito llegó a ser el profeta Samuel, el profeta que se conoce como el ungidor de reyes. Así se llama. Él fue el que ungió al rey Saúl. Él fue el que ungió al rey David. Él era el ungidor de reyes, de los reyes más grandes que hubo. Ese Samuelito. Y porque Ana cumplió su promesa, Dios a Ana le bendijo con muchos más hijos e hijas. Pero Dios le respondió a Ana en su angustia. En vez de quedarse Ana hundida en la angustia, ella fue al lugar correcto, a la casa de Dios, a la presencia de Dios, clamó y Dios la escuchó. El Salmo 20 sigue diciendo en el verso 2, dice que te envíe, hablando de Dios, dice que te envíe ayuda ¿desde dónde va a enviar la ayuda? Desde su santuario, desde la casa. Es decir, hay bendiciones. Dios me mostraba que hay oraciones
Hay peticiones que Dios te puede contestar en tu casa allá, pero hay oraciones que solo Dios te va a contestar aquí en el santuario. Hay oraciones cuya ayuda van a surgir del santuario de Dios, porque en la casa de Dios ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Puedes darle un aplauso al Señor. O sea, imagínate. O sea, imaginen la importancia de venir a la iglesia, la importancia de congregarse, la importancia de estar aquí. ¿Por qué? Porque te quede claro que hay oraciones que Dios no va a contestar en tu casa, ni en la calle, ni en ninguna parte. Hay oraciones que, como Ana, Dios va a contestar y la ayuda va a venir, Salmo 20, desde el santuario. Que alguien diga amén a eso. Segunda verdad, número 2. La segunda verdad del Salmo 20 es que Dios recuerda tu fidelidad. Anota eso. Dios recuerda tu fidelidad. El Salmo 20 lo dice así, verso 3: haga memoria de todas tus ofrendas, dice David. Me encanta eso. ¿Por qué? Todo lo que siembras en fe y en obediencia, Dios lo traerá a memoria siempre. Todo lo que nosotros sembramos para Dios, Dios siempre lo tendrá registrado en su memoria de lo que tú hiciste para Él. Eso es lo que enseña el rey David. Eso es lo que enseña este salmo. Dios hará memoria de tus ofrendas. Me hace recordar a un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un soldado romano, un centurión, un encargado de 100 soldados. Y este hombre, este centurión, él tenía algo en su corazón. Y aunque era romano, él había oído de la palabra, había oído de Cristo. Y él quería que toda su familia romana se convirtieran al evangelio, pero él no sabía cómo hacerlo. Y un día Dios se le aparece a Cornelio y le dice: Cornelio, vas a mandar a traer a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en tal lugar. Ve y tráelo, y él les va a predicar a tu familia y a todos tus familiares, para que ellos conozcan de Dios y ya no estés tan angustiado. Entonces un ángel se le aparece y mire lo que le dice. Mire por qué Dios va a ir a salvar a su familia. Mire por qué, le dice. Y el ángel le dijo el ángel: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Cuál? Quiero que mi familia se salve. Quiero que mis nietos, mis sobrinos, mis primos, mis familiares, mi casa se salve. Y le dice el ángel: tu oración ha sido oída y tus ofrendas han sido recordadas delante de ¿quién? De Dios. O sea, Dios recordaba todas las ofrendas, los diezmos, las promesas, porque Él construyó una casa de oración para los judíos, sin Él ser judío, y Él puso de sus recursos para que esa casa se construyera. Y los israelitas lo amaban y lo querían por todo lo que Él hacía por ese pueblo. Y parecía que nadie lo veía, pero Dios estaba registrando cada esfuerzo generoso de ofrenda, de promesa, de lo que Él daba. Dios lo estaba registrando. Y cuando a Él se le ofreció: Dios, yo quiero que salves a mi familia, la oración llegó al cielo. Y Dios recordó esa oración, porque recordó todas las ofrendas, todo lo que Él había hecho por la casa de Dios y por su pueblo. Dele un buen aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Es decir, nuestras ofrendas abren puertas. Anote esto: nuestras ofrendas, nuestros diezmos, promesas, abren puertas a la salvación, al favor y a los milagros de Dios. Toda la casa de Cornelio se salvó. Las puertas se abrieron, los milagros sucedieron. ¿Por qué? Porque tienen un impacto en el corazón de Dios. Aquellas ofrendas, aquello que damos para Dios. Eso es increíble. Eso enseña David. Otro ejemplo: Abelito. Abel, en un principio, él llevó, escuchen esto, eran hijos de Adán, Abel y Caín. Y Abel llevó lo mejor, dice la Biblia, de lo primero y lo mejor, lo ofreció a Dios en una ofrenda. No era dinero, no era un cheque, era
lo que había en ese momento era lo mejor del ganado, lo primero y lo mejor, lo llevó y lo ofreció como una ofrenda. Caín llevó algo de lo que le sobraba, de lo que le quedaba, de lo que él quiso. Pero Abel, su ofrenda fue tan grande que cuando Abel murió, que cuando David murió, Moisés, Josué, Ezequiel, todos los profetas, y vino Cristo Jesús, y también Cristo Jesús murió y luego resucitó y se fue al cielo, y luego vinieron los discípulos y luego se hicieron viejitos los discípulos. El Espíritu Santo, después de miles de años, recordó la ofrenda de Abel, y dice Hebreos 11:4: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda. ¿Cómo Señor, te estás acordando si eso hace más de 4000 años? Pero a Dios no se le olvida. Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Y la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, obediente, pues generoso, y Dios aprobó su ofrenda. Y escuchen esto: aunque Abel murió ¿hace cuánto tiempo? Hace mucho tiempo. Todavía la ofrenda que él trajo a Dios sirve como un ejemplo ¿de qué? De fe. Denle un aplauso al Señor, eso está tremendo. Vamos, déselo fuerte. Es decir, el Salmo 20 dice que cuando tú clamas a Dios, Dios va a recordar. Cuando tú oras, Él va a recordar tus ofrendas. Eso enseña el Salmo. Porque a veces sentimos como que nada pasa, porque a veces sentimos que nuestras ofrendas no tienen ningún resultado. A veces sentimos, y cuando hablo de ofrenda no me refiero solo a dinero, me refiero también al servicio, a las lágrimas que muchas veces hemos derramado, al tiempo que dejamos muchas veces a la familia para ir a atender extraños. A eso me refiero, muchas veces un sacrificio que uno hace. Aun cuando nadie más ve lo que damos, Dios lo registra. Noten esto en su libro, y habla de nosotros en el cielo, esas ofrendas. Hay un libro donde Dios lleva el registro de todo, pues todo está escrito, dice el Salmo 139. No hay nada oculto delante de ti. Y Dios, casi 4000 años atrás, todavía está recordando la ofrenda de Abel, porque Dios, cuando tú ofrendas, diezmas, das, Dios nunca se le va a olvidar eso, nunca, nunca. Y cuando tú tal vez ya no sigas en la tierra, Dios se va a recordar cuando un hijo tuyo, un nieto tuyo, alguien de tu descendencia después de 100 años o 50 que tú ya no estés en la tierra, Dios se va a recordar de cada vez que tú trajiste una promesa, de cada vez que se hacían promesas de fe, tú levantabas una promesa y eso subía y la cumplías, eso subía delante de Dios. Cada vez que diezmabas, cada vez que ofrendabas, esa promesa, esas ofrendas subían como olor fragante, y Dios la registraba, o Dios la registra. Y cuando tú ya no estés aquí y tus hijos estén en un momento difícil, o tus nietos o generación tuya que ni siquiera conociste, Dios es Dios de generaciones. Él va a estar ahí y Él va a recordar lo que tú hiciste, y Él los va a bendecir por causa tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Por eso Washoshi, Chihuahua, Roswell, Cuauhtémoc, todos los campus, nunca nos pueda ofrendar, diezmar, dar promesa para la casa de Dios, nunca, porque esa es una inversión de generaciones. Porque un día tú no vas a estar en esta tierra, pero van a estar tus nietos o tus bisnietos o tataranietos que tú no vas a conocer, y ellos un día van a estar pasando por un momento de aflicción, porque así es este mundo. Pero Dios, que es Dios de generaciones, Él va a recordar cuando tú diste para que la obra continuara. Por eso no nos debe molestar. Ahora en octubre vamos a hacer promesas para diciembre, como lo hacemos cada año. Nunca nos debemos, es una oportunidad de decirle gracias, Dios, porque cada vez que me da la oportunidad de diezmar, de ofrendar, de dar, lo voy a hacer con gusto, porque sé que lo que estoy dando va a traer un impacto en mi vida y en mis generaciones, en el nombre de Jesús. Dele un buen aplauso. Lo vemos en la vida de Abel. Lo vemos en la vida de Abel. Nuestras ofrendas son más que dinero, son memoriales eternos delante de Dios. ¿Cómo es eso? Cuando usted abre un perfume que es muy costoso y de mucha calidad, muy bueno, usted lo abre, y ese perfume de tanta calidad, ¿sabe qué hace? Llena la habitación con su aroma.
Y puede ser que usted se salga de la habitación y el aroma continúa llenando ese lugar. Puede ser que usted un día ya no esté en esta tierra, pero el aroma de sus ofrendas van a ser recordadas delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Eso va a suceder. Así es que cada ofrenda o promesa cumplida abre nuevas temporadas de bendiciones. Ana fue y cumplió la promesa: aquí está mi hijo. Y ella dijo: pues ya se me acabaron los hijos, ya no tengo más. Pero cuando ella regresó, ella pagó su promesa y se abrió una nueva oportunidad, y Dios le empezó a dar un hijo y otro hijo y otra hija y hijos, y le empezó a dar hijos e hijas a Ana. ¿Por qué, pastor? Porque cada vez que ofrendamos, que cumplimos, Dios abre nuevas temporadas para bendecirte en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén a eso. Nunca se les olvide eso. Nunca es en vano. ¿Por qué? Voltee para acá. Porque muchas veces hemos sembrado lágrimas, porque muchos han dado su servicio, su tiempo, sus dones, sus talentos. Sembramos sin que nadie lo sepa, damos sin que nadie nos vea, pero Dios lo ve todo. Y cada vez que tú das, Él lo registra y lo tiene como memoria. Así es que usted alégrese cuando toque diezmar, toque ofrendar, toque: ay, qué padre que va a haber otras promesas para diciembre, qué padre, yo quiero. Eso lo que está provocando es que vas a abrir sobre tu vida y sobre tus generaciones temporadas de abundancia y de bendición. Dale un buen aplauso. Dale un buen aplauso al Señor. Tercera verdad del Salmo 20. Tercera verdad. 3. Dios cumple los deseos de tu corazón. Eso dice el Salmo. Dios cumple los deseos de tu corazón. Dice el verso 4, dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Anoten esto. Aquí no habla de caprichos. Aquí no habla de que Dios va a cumplir todos tus caprichos, sino deseos que estén alineados a la voluntad de Dios. Deseos que estén alineados con el corazón de Dios. Dios no va a conceder caprichos, no va a conceder todos nuestros caprichos. A veces nos concede algunos, pero no está hablando de conceder caprichos. Está hablando de conceder peticiones, deseos que están en tu corazón, pero que estén alineados con su voluntad. Por ejemplo, hay dos empresarios y uno ora así. Hay dos y uno ora y dice: Dios, bendice mi empresa, permite que crezca, permite que avance, permite que gane mucho dinero, permite que tenga muchos empleados, permíteme para que me vaya bien, para comprarme un carro del año y comprarme casa y tener mucho dinero en el banco. Esa es la oración del primero. El segundo empresario ora de la siguiente manera y dice: Dios, vengo delante de ti para que bendigas mi empresa, que bendigas este emprendimiento, que bendigas esto que estoy haciendo, o que voy a hacer, o que voy a emprender, o que ya tengo trabajando un tiempo, y quiero pedirte que bendigas mi empresa. Y yo te prometo que si tú bendices mi empresa, Señor, no solo mi familia y yo vamos a ser bendecidas, pero te prometo que voy a darle trabajo a mucha gente y voy a bendecir a mucha gente. Pero no solo eso, yo te voy a honrar con mis ofrendas, con mis diezmos, Señor, para que tu obra siga creciendo, para que tu obra siga avanzando, para que más gente conozca a Cristo. Yo les pregunto: ¿cuál creen que está en una posición alineada para ser bendecido? ¿El primero o el segundo? El segundo, porque este está alineando la bendición que él quiere en los propósitos de Dios. Y no es que Dios no quiera bendecirnos, pero cuando tú pides solo por egoísmo, solo para ti, y no pides que Dios te bendiga para hacer bendición. Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a hacer el padre de naciones y te voy a dar tantas riquezas, Abraham, como tú no te imaginas. Tu nombre va a ser muy famoso, pero yo te voy a bendecir para que tú seas bendición. Tú vas a ser bendecido para que tú seas bendición. Todo lo que yo te voy a dar, sí, va a ser para tu familia, pero va a ser para que más personas sean bendecidas y me conozcan. ¿Y qué vemos a Abraham? Llegando a la iglesia con el pastor de esa iglesia, el sacerdote que se llama Melquisedec, y trayendo los diezmos de todas sus victorias, sus ofrendas. Y dice la Biblia que Abraham era el hombre más rico. Era el hombre más rico. ¿Por
qué? Porque así funciona Dios. O sea, los deseos alineados a la voluntad de Dios, Él los va a responder. Cuando tu corazón se alinea al de Dios, los cielos responden a tus sueños. Cuando tu corazón está alineado, dice el Salmo que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Cuáles deseos? ¿Cuáles sueños? ¿Cuáles anhelos? Los que estén alineados a la voluntad de Dios. No puedes pedirle a Dios: Señor, voy a robar en mi trabajo, voy a transear, voy a tracalear y luego bendíceme. Dios no puede respaldar eso. Tenemos que ser personas justas. Tenemos que ser personas, ¿verdad? Personas que están alineadas con la voluntad de Dios. Un ejemplo es el rey Salomón. Imagínese que una noche el rey Salomón, después de hacer muchas cosas, de dar una ofrenda mega grande, en la noche Dios se le aparece. En la noche, y despierta a Salomón, se le va el sueño. Y en ese sueño, en ese momento que se le espanta el sueño, Dios le habla y le dice esto, le dice: y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo le pregunto a usted, ¿qué le pediría a usted a Dios? Porque dice la Biblia que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Qué le pediría a usted a Dios? No es el hombre más rico de la tierra. No. Estamos hablando del Dios todopoderoso que le dice a Salomón: pídeme lo que quieras, Salomón. Pídeme lo que tú quieras. Un día antes Salomón había ido y llevaba una ofrenda inmensa a Dios. Y Dios se impactó tanto de la generosidad de este hombre que le dice: pídeme lo que quieras. Y Dios está esperando. Y Salomón, en vez de pedir y decirle: quiero riquezas, quiero la vida de mis enemigos, él le pudo haber pedido esto no existe, ¿verdad? Pero él lo pudo haber pedido. Le pudo haber dicho: dame vida como a nadie le has dado vida que esté en la tierra. Dame tierras, dame mujeres, dame todo lo que un hombre pueda pedir, dinero, joya, lo que quieras, lo que tú quieras. ¿Y qué pidió él? Vea cómo el deseo se alineó a la voluntad de Dios. Dice: pídeme lo que quieras. ¿Y él qué pidió? ¿Dame qué? ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Y qué pasó cuando pidió dame sabiduría? Y agradó, dice el verso 10, delante del Señor que Salomón pidiera eso. Dios va a conceder los deseos que están alineados a la voluntad de Dios. Y dice que la Biblia que cuando él le pidió sabiduría, Dios le agradó tanto lo que pidió, porque él pedía sabiduría para guiar su vida, su familia, el reino, lo que iba a hacer. Dice que le agradó tanto a Dios que le dijo: y también no solo te voy a hacer el hombre más sabio, y no va a haber otro hombre más sabio ni antes ni después de ti, pero también te voy a dar riquezas, te voy a dar tus enemigos, te voy a dar todo lo que no me pediste, te lo voy a dar. Porque yo no solo oigo palabras, yo veo, examino corazones, examino intenciones. Que nuestras oraciones que sean oraciones no egoístas, que no sean oraciones llenas de oraciones que se hagan desde la envidia, desde el orgullo, desde la soberbia, desde la ira, sino sean oraciones que se hagan desde el corazón de agradar a Dios, de honrar a Dios, de bendecir mi vida, mi familia, mi casa, mi iglesia, mi ciudad, en el nombre de Jesús. Puede darle un buen aplauso al Señor. Wow, eso es poderoso, poderoso, poderoso. Y Dios le dio mucho más. Y yo puse esa antena satelital. Las antenas satelitales son muy buenas cuando están dirigidas correctamente, pero cuando no están dirigidas correctamente es un problema, no dan una buena señal. Para que haya una buena señal satelital tiene que estar bien puesta, bien enfocada, para que dé una buena señal satelital. Lo mismo sucede en nuestras oraciones con Dios. Nuestras oraciones tienen que estar bien enfocadas con el satélite del corazón de Dios, para que nos llegue la señal, para que las oraciones sean respondidas, que estén bien alineadas con el corazón de Dios. Cuando tú vas a orar para pedir algo, puedes pedir pensando: esto sería
la voluntad de Dios que yo hiciera esto, que me vaya bien en mi trabajo o que le vaya bien a mis hijos? La respuesta es sí. Pero no deben ser oraciones solo egoístas, porque Dios está esperando que ores también por tu vecino que también tiene hijos, por tus compañeros del trabajo, que no hay nadie que ore por ellos, por tu jefe, por tu jefa. Y a veces se nos olvida eso. Salomón no oró por sabiduría solo para él quería sabiduría para ayudar a otros. Nuestros deseos del corazón van a ser respondidos cuando están alineados a la voluntad de Dios. Asegúrate de eso. Me recordé hace muchos años, tenía como un año de creyente cuando yo me acerqué y me aprendí este verso y lo quiero compartir. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Salmo 20, cuando dice Él te concederá los deseos de tu corazón, se refiere no a caprichos, se refiere a deseos que están alineados a la voluntad de Dios. Y si ese deseo está alineado a la voluntad de Dios, persiste, sigue clamando. Tu milagro está en camino, en el nombre de Jesús. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Cuarta verdad, ya estoy terminando. Cuarta verdad, la cuarta verdad, anótenla, es que la victoria no depende de tus fuerzas. Anota eso, la victoria no depende de tus fuerzas y de mis fuerzas. Dice el Salmo 20, verso 7, dice: estos confían en carros y aquellos otros ejércitos confían en caballos. Y dice David, más nosotros, dice David, nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos que memoria. Es decir, en los tiempos antiguos, carros y caballos era el poderío militar. ¿Cómo? Entre más carros tenían, se sentían más seguros. Entre más caballos tenían, más ejército tenían, más soldados tenían, los reyes se sentían más confiados. Pero no David. David dice: ellos confían en carros y en caballos, pero yo no dependo de la fuerza del hombre. Yo dependo primeramente de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Porque muchas veces cuando estás ahí delante del médico y del abogado y delante del asunto ahí, antes de pararte ahí, tú debes haber ido dependiendo primeramente de Dios. Porque ¿qué pasa si el médico te dice te quedan 15 días? Ya te tragaste esa y ya te estás muriendo. Pero si tú antes estuviste con Dios y Dios te dio una palabra que Él va a obrar, que Él va a hacer un milagro en tu vida, cuando tú llegas ahí y Él dice eso ya no tiene tanto efecto, porque Dios habló a ti. Tú no dependes del medicamento, no dependes del médico. Dios lo bendiga al médico y las medicinas y todo eso, pero no, ellos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Nunca se te olvide eso. Muchos confían no en carros y en caballos, pero confían en sus recursos, en sus contactos, en el dinero que tiene en la cuenta, el dinero que tiene el hermano o el tío rico o el papá o la mamá o el no sé quién. O confían en sus talentos o en sus títulos o en su experiencia. Pero el que confía en Dios nunca va a ser avergonzado. Nunca. Gedeón es el caso. Gedeón era un hombre que tenía que defender a su pueblo y él tenía solo 300 hombres y el enemigo tenía miles. Eran tantos que no se podían contar. Pero Dios le habló y le dijo: no dependas del número, no dependas de cuántos son, depende de que yo te dije que si yo peleo contigo, yo te voy a dar la victoria sobre esa enfermedad, sobre esos diagnósticos. Puede ser que todos los diagnósticos, todos los dictámenes, todo está en tu contra, pero si tú aprendes no a confiar en carros y en caballos, sino aprendes a confiar en mí, que yo tengo control de tu futuro, que yo tengo control de tu juventud, que yo tengo control de todas las cosas. Si tú aprendes a confiar en mí, prepárate, porque yo te voy a dar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Gedeón fue con 300 hombres
y derrotó a los miles de soldados. Y hay una escritura en Samuel que dice: pues no es difícil para Dios salvar con muchos o salvar con pocos. Lo que hace la diferencia no son los carros y los caballos, lo que hace la diferencia es Dios. En un examen lo que hace la diferencia es Dios. En un trabajo lo que hace la diferencia es Dios. En un negocio lo que hace la diferencia es Dios. La fe y la confianza en Dios es lo que nos asegura, anoten esto, las victorias en las batallas de la vida. Voy a decirlo otra vez: la fe y la confianza en Dios es lo que nos asegura las victorias en las batallas de la vida. Nunca se les olvide eso. Y anoté esto por si las moscas, porque hay gente que se le puede pasar de viva y esto ya le va a aclarar todo. Y es esto: no se trata de menospreciar los recursos que tienes, el trabajo, el dinero. No se trata de menospreciarlos, sino de reconocer que todo es insuficiente si no contamos con el respaldo de Dios. Ahora sí, denle el mejor aplauso. Suban eso a las redes sociales. Eso está guau. Y lo escribí esta mañana porque el Espíritu Santo me guió a hacerlo. Porque mucha gente cree: ¿y qué no cuenta el trabajo? ¿Qué no cuenta lo que tengo, lo que me he esforzado? Sí, pero eso no es suficiente, ni va a ser suficiente, porque tu jefe, el puesto que tú quieres, ya lo tiene alguien más y no lo va a soltar. Porque lo que tú quieres ya lo tiene alguien más y no lo va a dejar, al menos que Dios lo mueva de ahí, al menos que Dios esté contigo. Ya te dijeron que no 1000 veces, ya te tracalearon, te transearon y creen que salieron con la suya. Pero si tú honras a Dios, Dios restituye, Dios restaura. Y todo lo que te quitaron, te robaron, te engañaron, Dios es capaz de restaurar a lo doble, como a Job. De todo lo que él perdió, Dios se lo restauró al doble. Se lo restauró al doble. ¿Por qué? Porque él no confiaba en sus fuerzas, él confiaba en Dios. Dios me puede matar y yo sé que me va a resucitar otra vez. Sé que mi Redentor vive. No se trata de que menosprecies lo que tienes, pero sí que reconozcas que todo lo que tienes nunca será suficiente si no cuentas con el respaldo de Dios. Nunca. Por eso no deberíamos salir de la casa sin orar. No deberíamos de vivir una vida sin servir a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú tienes un Dios, si Jesús es tu Dios, si el Padre es tu Dios, tú deberías estarlo sirviendo, no sé, en lo que sea, pero sirviéndolo. Así como sirves en el trabajo 8 horas o 10 horas, tú deberías de estar sirviendo a ese Dios que dices que es tu Dios. Nunca se te olvide eso. Quinta verdad, y con eso termino. Quinta verdad: la victoria trae gloria a Dios. Anoten eso: la victoria le trae gloria a Dios. ¿La victoria le trae qué? Gloria a Dios. Mire lo que dice: nosotros nos alegramos en tu salvación, o en tu victoria, o en tu promoción, o en ese contrato que hiciste. Eso está hablando, estoy parafraseándolo. Nosotros nos alegramos por tu trabajo, nos alegramos porque te dieron un cheque más, porque sí pudiste vender aquello, porque recuperaste aquello que no te habían pagado, porque te dieron esa herencia, porque no esperabas esto y te llegó. Por esa relación, ese esposo, esa esposa, nos alegramos. Ese hijo, esa sanidad. Dice: y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Tu victoria es un estandarte, una bandera que proclama a la gente: Dios es fiel. Otra vez lo voy a decir: tu victoria, cuando Dios te da victorias en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu vida espiritual, cuando Dios te da victoria, esa victoria se convierte en un pendón, se convierte en una bandera que proclama: Dios sigue siendo fiel, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando en el nombre de Jesús. Que alguien le dé un buen aplauso a la palabra. Wow. Vamos, hácelo fuerte, fuerte, fuerte. La liberación de Pedro en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel y ya lo iban a matar, como mataron a Jacobo, y ya lo iban a matar. Y en la noche se le aparece un ángel y dice: Pedro, vámonos.
¿Pero a dónde? Te voy a sacar libre. No puedo salir, hay muchos soldados, tengo que pasar una guardia, otra guardia, otra guardia. Hay varias guardias, hay varios candados, no puedo salir. Pedro, vámonos. Y Pedro empieza, cuando se levanta, se le caen las cadenas de los pies, de las manos, las puertas de la cárcel se abren, los guardias como que están dormidos, no ven a nadie. Es el ángel llevando a Pedro. Y cuando Pedro sale y llega a la casa donde varias personas estaban orando por la vida de Pedro, miren lo que sucedió. El cual dice, cuando reconocieron la voz de Pedro, dice, de gozo no abrieron la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva. Verá, el que estaba del otro lado de la puerta dio la nueva de que Pedro estaba ¿en dónde? En la puerta. ¿Y qué sucedió? Ese milagro trajo como consecuencia que muchas de la iglesia se fortalecieran, que muchos que no eran de la iglesia creyeran en Dios. Cuando Dios hace un milagro, Él lo hace para bendición también de otras personas. Las victorias que Dios te da no es solo para ti, es para que otros vean su poder en tu vida y lo busquen también con todo su corazón. Dele un buen aplauso, vamos, dele un buen aplauso al Señor. Wow. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué poderoso, ¿verdad? Cada victoria no es solo para ti, es para que tú la cuentes, es para que tú la compartas, es para que no te quedes callado. Porque cuando lo haces es como levantar una bandera. Cuando David ganaba las victorias, levantaban bandera, y esa bandera significa Jehová Nisi, que es el Señor es mi victoria. No es mi bandera solamente, Jehová Nisi es el Señor es mi victoria, es mi estandarte. Y eso es lo que sucede. El Salmo 20 dice: nos alegraremos en tu salvación, nos alegraremos en tu contrato, nos alegraremos en tu familia que esté bien, nos alegraremos. Pero levanta bandera, dice, un pendón, una bandera, para que todos en tu trabajo vean que el que te dio la victoria no fuiste tú por tus méritos, es por los méritos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace muchos años en la Ciudad de México, me parece que todavía era presidente. ¿Quién fue el presidente antes de Enrique Peña Nieto? ¿Vicente Fox? Sí, creo que Vicente Fox. Y me acuerdo mucho, me dejó marcado a mí eso, porque estaban arreglando cosas y invitaron a un escritor que ahorita no me acuerdo el nombre porque no iba a compartir esto, un escritor muy muy famoso, y lo llevaron para que ayudara a resolver unas cosas ahí, unos conflictos que había. Estaba lo de Chiapas y eso. Pero nunca se me olvida, a mí me acuerdo de eso porque nunca se me olvida que cuando él lo entrevistan y le dicen: ¿y cómo usted ha adquirido pues todo lo que ha logrado? Porque usted está aquí para resolver cosas. Y él dice: si la gente realmente me conociera quién soy, de dónde vengo, entenderían que no soy yo, dijo ese escritor. En realidad no usó la palabra Dios, pero dijo: en realidad la divinidad me ha ayudado a ser lo que soy, algo así. Y digo esto porque todos nosotros tenemos una historia, y lo que hemos logrado, cuando tú miras atrás desde que eras niño, desde que eras niña, y miras de dónde Dios te sacó, eso es algo que nunca debes olvidar. Que las victorias que tienes ahora en tu vida no son por ti, es porque Dios te ha dado la fuerza para estar donde estás ahora. Te ha puesto los medios, las personas. Tú no serías nada, no estarías ni siquiera vivo. Acuérdate de esa enfermedad que tuviste de niño o de niña, o de ese accidente que estuviste a punto de morir y no moriste, y ahora ya eres un hombre, eres una mujer, tienes hijos, o eres empresario, no sé qué seas. No es por ti, es porque Dios te ha dado esas victorias, y quiere que esas victorias las uses no para tu gloria, sino que las levantes como una bandera para que otros conozcan a Dios y se acerquen a Él
por tu testimonio en el nombre de Jesús. Cada vez que me paro delante de personas de tanta influencia, porque yo enseño a personas de influencia, es decir, no van a escucharme, la mayoría de la gente que va a escucharme va a escuchar, son personas de influencia, o sea, tiene influencia sobre 50 personas, sobre 10, sobre 200, sobre 400, sobre miles, y se paran ahí para aprender. Yo siempre me recuerdo de dónde Dios me sacó. Yo me recuerdo que yo estaba tartamudo y no podía hablar bien, pero Dios me sacó de ahí y ahora me usa de esa manera. Y digo esto porque no se trata de tus fuerzas o de las mías, no se trata de caballos y carros, se trata de que Él es el que merece toda la gloria y la honra, porque Él es el que nos ha bendecido en el nombre de Jesús. Póngase de pie, póngase de pie. Sí, tócala. No podemos evitar pasar por batallas, por angustias, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder a ellas. David nos acaba de enseñar cómo. Ahora nos toca hacerlo. Hay una canción muy viejita que esta mañana le mandé a Goyito muy temprano y le dije, a ver si se acuerda, y aquí le va la letra. Y yo ni siquiera traigo la letra, pero voy a cantarles un pedacito. Vamos a cantarles un pedacito porque habla de este salmo. Es una canción muy viejita que dice, ayúdeme, yo lo sigo porque no me acuerdo. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Vamos a entrar al coro. Dice, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. a ver, el día de angustia, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer todos aquí, los que están en los campos, es: cuando llegue el día de la angustia, el día del conflicto, el día del desafío, ¿a quién vamos a correr? Mi consejo es: corre a Dios. David corrió hace 3000 años a Dios, buscó en Él la salvación, no de su alma, sino de sus enemigos. Él caminó con Dios, confió en Dios. No confió en sus recursos, sino en los recursos de Dios. Honró a Dios con su vida, con sus bienes, y lo recordó eso. Y hoy debemos recordar que nuestro corazón debe confiar en Él. Alinea
tu corazón al corazón de Dios. Y quiero ayudarte a hacerlo. Ahí en tu lugar haz conmigo esta oración. Vamos a alinear nuestro corazón con Él. Dile: Señor Jesús, en este día yo alineo mi corazón con tu corazón. Quiero que mi corazón desee lo que tú deseas. Que mi corazón ame lo que tú amas. Que mi corazón anhele lo que tú anhelas. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero vivir en tu voluntad. Y quiero honrarte con mi vida. No sé cuántos años tenga más de vida, pero quiero honrarte y quiero vivir para agradarte. No voy a confiar en carros ni en caballos. Voy a confiar en ti, porque tú tienes todo lo que yo necesito. Confío en ti. Pongo mi vida en tus manos. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi Rey, desde ahora y para siempre. Límpiame y purifícame y ayúdame que mi corazón se alinee con el tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Dele un buen aplauso. Les amo. Dios les bendiga.